bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy ya estamos llegando al día martes 14 de junio y hoy para este día martes 14 de junio el título para este es Getsemaní. Ese es el título para este día martes 14 de junio, Getsemaní. Recuerden amigos y hermanos, gracias por su sintonía, gracias por todo lo que ustedes se hacen, han tratado de hacer, estudiar la lección a diario, y eso es lo importante. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Téngalo por seguro, la palabra de Dios así lo dice, así lo confirma. Y así es que hoy para este día martes 14 de junio, el Getsemaní. Getsemaní, ese es el título para este día martes, pero como siempre, invitándote a que nos acompañes a elevar una oración y siempre pedirle sabiduría a nuestro Dios, entendimiento para captar el mensaje de cada lección. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque nuevamente tú nos dejas tu palabra para la enseñanza para este día martes, y cual el título es Getsemaní. Que podamos entender, Padre, el mensaje de hoy a través de esta lección de Escuela Sabática. Y por favor, Dios, ilumina nuestras mentes, nuestro corazón, que podamos captar el mensaje, que nuestro hermano que trae la lección, Padre, que siempre lo llenes del Espíritu Santo para que Él también pueda hablar palabras tuyas y no de Él, Padre. Gracias por todo, Padre. Cuídanos en este día. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren escuchando Radio Adventista, la voz de la verdad. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Te lo pedimos, Padre. Todo esto en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Martes 14 de junio, Getsemaní, el título para hoy. Así que no se desconecte y vamos todos juntos a estudiar la lección para hoy, Getsemaní. Así que mi hermano Humberto Cativo, adelante con la lección. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Que el Señor los bendiga. Que este nuevo día traiga bendiciones para usted y sus hogares. Este día vamos a estudiar la lección para el día martes 14 de junio. Getsemaní. Ese es el título del día de hoy, Getsemaní. Sé que lo hemos escuchado muchas veces, ese nombre Getsemaní. Pero hoy estudiaremos un poquito más. ¿Qué hay en el Getsemaní? Porque les voy a ser sincero, yo estudiando esta lección he comprendido otras cosas que hasta el día de hoy no había visto. Pero veamos también ustedes, puede ser que ya usted lo haya estudiado y lo puede compartir en su iglesia. Si usted es maestro y si también es alumno, puede compartir lo que usted haya aprendido de el día de hoy. Nos dice la lección que durante la semana de la Pascua, los sacerdotes ofrecían miles y miles de corderos en el templo, que se encontraba en un terreno muy poco más elevado que el valle de Cedrón. La sangre de los corderos se derramaba hacia el altar y luego fluía bajando por un canal a un arroyo que corría en ese valle. ¿Qué había pasado con toda esa cantidad de corderos que se sacrificaban? Había perdido el verdadero valor. Ya la gente lo hacía como nomás una costumbre, pero no lo hacía para reflexionar en su vida y permitir que el Señor hiciera un cambio en sus corazones. Miraban al cordero y creían que con eso ya era suficiente. Pero Dios lo que quería era que recordasen que iba a venir el Mesías, el cual iba a dar su vida por los pecados de la humanidad.
Y aquí nos dice que el arroyo realmente pudo volverse rojo por la sangre de los corderos. Jesús y sus discípulos tal vez cruzaron las rojas aguas de ese arroyo en camino al Getsemaní. Pero quiero invitarlos a ir juntamente con el Señor Jesús al Getsemaní, para que podamos comprender un poquito de lo que estaba por ocurrirle al Señor Jesús allí en el Getsemaní. Leamos en el libro de San Mateo, capítulo 26, del 36 al 46, y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero la pregunta que encontramos en la lección es: ¿por qué la experiencia del Getsemaní fue tan difícil para Jesús? ¿Por qué la experiencia del Getsemaní fue tan difícil para Jesús? Y hay otra pregunta: ¿qué estaba sucediendo allí? El Señor Jesús sabía a qué había venido a la tierra. Él sabía que tenía que morir. Él era el Cordero de Dios. Él dijo: yo he venido a dar mi vida por muchos. Él sabía que iba a morir. Pero ¿por qué él estaba triste? Él nos dice de que, verso 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Como nos dice la lección, no era la muerte física lo que Jesús temía. Cuando oró que la copa pasase de él, lo que Jesús temía era la separación de Dios. ¿Cómo la separación de Dios? Porque recuerde que lo que iba a ocurrir es que a él el Padre iba a cargar
todos los pecados del mundo y Él se convertiría, sin haber pecado, en el más grande pecador de la historia. ¿Y el pecado qué hace? El pecado hace separación del ser humano con Dios. Y eso es lo que estaba por pasarle al Señor Jesús, que cuando Él recibiese esa carga, iba a haber una separación de la cual Él nunca había tenido con su Padre, a consecuencia de los pecados nuestros. Eso era lo que estaba pasando en la mente del Hijo de Dios. Jesús sabía que al llegar a ser pecado, morir por nosotros y llevar sobre sí la ira de Dios contra el pecado, Él estaría separado de su Padre. Eso es lo que, como dice aquí en el verso 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. La violación de la santa ley de Dios era tan seria que demandaba la muerte del culpable. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Por eso nos dice, la violación de la santa ley de Dios era y es tan seria que demanda la muerte del culpable. Jesús vino precisamente a tomar esa muerte sobre sí a fin de evitárnosla. Él tomó para sí lo que nosotros merecemos por ser pecadores. La paga del pecado es muerte. Él lo tomó. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que necesitamos entregar nuestra vida al Señor Jesús. Permitir que Él viva en nosotros. Por eso necesitamos que la sangre del Cordero, por eso lo que estudiamos estos días anteriores de la Pascua, eso debemos hacerlo en nuestra vida. El dintel del corazón, la sangre de Cristo y comer su cuerpo. Llegar a ser uno con Él. Para de esa manera, la muerte, cuando hablamos de la muerte, es la muerte eterna, la muerte segunda. Esa es la que el Señor Jesucristo padeció por amor a nosotros. Y dice, esto es lo que estaba en juego para Jesús y para nosotros. Recordemos la libertad con que todos nosotros hemos sido creados. El Señor Jesús tenía su libertad y su libre albedrío. No olvidemos que Él era 100% Dios, pero 100% humano. Él también tenía libertad para poder escoger, decidir, seguir o no seguir, morir o no morir. Él tenía que decidir, pero de tal manera nos amó que Él decidió, por amor a cada uno de nosotros, dar su vida
para rescatarnos. ¿Qué es lo que estaba por ocurrir en el Getsemaní? Recuerde que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio y fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto para prepararlo para lo que Él iba a pasar. Y estando allí en el desierto, dice que fue tentado. Hubo una lucha entre Él y el enemigo de todas las almas. Él salió vencedor. Ahora, nuevamente, Satanás está allí en el Getsemaní para entablar la última batalla, para derrotar, para vencer al Señor Jesús, porque Él sabe que está en juego su reino. Y va a ser destruido si Él es derrotado. Mire lo que nos dice el deseado de todas las gentes. En la página 637. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por Él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la Transfiguración. Habían visto a Moisés y Elías conversar con Él. Habían oído la voz del cielo. Y ahora, en su gran lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia, habían pasado la noche con Él en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con Él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Por eso es que Él les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Más adelante nos dice: sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiera soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora, el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para Él, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Y sigue.
¿Y qué se iba a ganar por este sacrificio? Cuán irremisibles parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales, te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas a ellos hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará. Uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento, que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás. Esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de los acusadores y su traidor, por la de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Miremosle, contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío como para evitar ser alejado más allá de Dios, más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero aún entonces añade, empero, no como yo quiero, sino como tú. Eso estaba pasando allá en el Getsemaní. Esa batalla, esa lucha, porque Satanás estaba allí, echándole en cara que aquel pueblo al cual él había venido a salvar, ese pueblo lo quería matar. Aquellos por los cuales él iba a morir, no merecían. Uno lo iba a traicionar, otro lo iba a negar y todos lo iban a dejar solo. Todo eso estaba pasando en el Getsemaní. Más adelante en la lección nos dice, Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. La libertad de Cristo, el albedrío que Él tenía, como cada uno de nosotros tenemos, Él en esa hora podía decir, hasta aquí llegué. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciera en su iniquidad. Por eso él había llevado a estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a que orasen. Pero ellos se durmieron. Y él los despertó una vez. Ya la segunda vez los encontró dormidos. Y miren lo que nos dice el deseado de todas las gentes. Les invito a que ustedes lean todo el capítulo titulado Getsemaní. Yo nomás les estoy leyendo parte de eso, de este capítulo. Pero usted en casa tiene el deseado de todas las gentes. Lea este capítulo titulado Getsemaní, que comienza en la página 636. Leo de la página 641.
dice: apartándose Jesús, volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba ahora no por sus discípulos para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía, aún ahora, negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: recibe el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 3 veces repitió esta oración. Pero más adelante dice: pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo, ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Todo esto por amor a nosotros. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica. Y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados eternamente, salvos. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiese podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalarle el cielo. Oyeron su voz como la música más dulce que pronunciaban palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la Transfiguración. Recordaron la gloria que en el templo había circuido a Jesús y la voz de Dios que hablara desde la nube. Ahora, esa misma gloria
se volvía a rebelar y no sintieron ya temor por su maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios y un ángel poderoso había sido enviado para protegerle. Les invito a que ustedes tomen todo este capítulo y lo lean. Getsemaní, como la lección del día de hoy, que su título es Getsemaní. ¿De qué modo la disposición que tuvo Jesús a beber esa copa debe impactar nuestra vida? Especialmente cuando nos toca ayudar a otros. ¿Cómo podemos aprender a imitar mejor el carácter de Jesús en nuestras vidas? A Getsemaní, el Señor Jesús estuvo solo. A aquellos que Él invitó para que orasen con Él, se durmieron. Aquellos que en los momentos de la gran agonía del Señor, allí en el Getsemaní, Él esperaba de que Pedro, Santiago y Juan estuviesen para ayudarle. Dormidos estaban. Él cayó abrumado, se desmayó, se desplomó. Y Él estaba por morir allí en el Getsemaní. Y como no hubo una mano humana ayudadora, el Padre tuvo que enviar a este ángel, como decía allí, no para quitarle la copa, para fortalecerlo, para que llegase hasta el final, hasta la cruz. Y todo esto el Señor lo hizo porque te miró a ti y me miró a mí, y dio su vida para que cada uno de nosotros podamos ser salvos. Él sufrió lo que yo merecía sufrir, y Él me da lo que Él merecía recibir. Por eso, queridos hermanos, al mirar el Getsemaní, lo menos que podemos es estar agradecidos por lo que el Señor Jesús hizo y decirle: Señor, gracias. Gracias por haber dado tu vida por mí. Y decirle: ven, reina en mi vida. Y el Señor, Él vendrá a nuestras vidas si nosotros lo invitamos. Recuerde que nosotros tenemos libre albedrío, pero si ese libre albedrío lo unimos a Cristo, estaremos fortalecidos por Él para vencer al pecado. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, la palabra de nuestro Dios quede en nuestros corazones y que pueda llegar a buena tierra, así como lo explicó en la parábola del sembrador, que nuestro corazón sea buena tierra y que esa semilla que quedó plantada en nuestros corazones pueda germinar y dar buenos frutos para vida eterna. Bendiciones para todos, que la pasen bien en este día martes. Recuerden siempre sintonizarnos 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y recuerden, el viernes, reconociendo el sábado, solicita tu alabanza preferida, el Himnario Adventista, al 323-413-1130. Déjanos saber desde ya y será el primer himno que estará sonando el próximo viernes. 323-413-1130. Te repito el número, 323-413-1130. Déjanos saber tu favorito himno del Himnario Adventista y cantémoslo junto en nuestro segmento Cantemos Nuestros Himnos. Bendiciones para todos, que la pasen bien este martes.